El general Carlos Morán, general retirado de la Policía Nacional, ha sido ministro del Interior durante 1 año y medio, lapso durante el cual han desfilado recientemente, no sé si 6 o 7 ministros. Conoce su institución, ha sido un distinguido general de la policía antes de ser ministro, y lo hemos invitado, impactados naturalmente por las noticias de los muertos que se producen cada día, realidad a la que no hay que acostumbrarnos. No son cifras, son proyectos de vida y familias que se ven afectadas, como la familia de un conductor que ha sido asesinado el día de hoy en Catacayao, San Martín de Porres, y como los transportistas cuyo chat ha sido penetrado por la criminalidad, robando un celular y obligando a su dueño a que abra el chat para saber lo que estaban conversando todos los miembros transportistas de ese chat. Así estamos con un sector específico y podemos mencionar lo que pasa en otros sectores como el de la minería ilegal, con la cifra de muertos que ha crecido en Patás. General Morán, gracias por estar acá. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Estoy a tus órdenes para cualquier. Sí, lo que queremos saber de usted es, si usted fuese nuevamente ministro del Interior, ¿por dónde comenzaría? ¿Cuáles son las 3 decisiones que tomaría usted de inmediato para que quede claro que tiene una visión y que está dispuesto a jugarse por restablecer la seguridad de los peruanos? Mira, Fernando, es muy difícil sentarse y ver cómo desfilan 15 ministros, ¿no? A lo largo de estos 5 años. Una cartera tan pesada y tan difícil y complicada, ¿no? Dicen que a veces después del partido todos somos capitanes, ¿no? Todos somos entrenadores y podemos dar la receta mágica. Yo creo que acá solo falta sentido común y voluntad política, que no se manifiesta porque la alta rotación de ministros, la polarización de la política no permite que se establezcan decisiones claras para el futuro. Y por eso estamos así. Yo podría decir, esa es mi percepción, ¿no? Conociendo en algo al ministro que recién ha asumido, bueno, hay que darle beneficio de la duda por General Díaz, ¿no? General Julio Díaz, ¿no? Unos pocos días tienen el cargo. Yo podría decir tranquilamente lo que comentamos a diario, ¿no? Fortalecer los equipos de investigación criminal. Cosa que no es lo propio de él. Sí. Su carrera no la ha hecho en la inteligencia, sino como policía de comunidades. Bueno, pero él es el que da las políticas, pues. Está la Comandancia General de la Policía, está el alto mando de la policía para que decida. Fortalecer la inteligencia operativa no es lo mismo que fortalecer, pues, grupos que se forman un día y desaparecen al día siguiente, ¿no? Eso es lo que hemos visto, ¿no? Tiene que haber una sostenibilidad en la creación de estos grupos que tienen que estar dotados, primero, de tecnología, que es lo fundamental, ¿no? ¿Qué tecnología? Sin tecnología, Fernando, podemos tener 100.000, 200.000 hombres, podemos tener fuerzas armadas en las calles, podemos tener policías administrativos que van a suplir a los operativos en días o horas punta, ¿no? Pero sin tecnología, por ejemplo, lo básico, lo fundamental, la geolocalización. He leído algo que el ministro esté enfocado en dotar a la policía de eso. Me parece bien, interesante. ¿Por qué? Porque permite, pues, ubicar a un teléfono en tiempo real, ¿no? Para eso necesita la cooperación también de las agencias o las empresas que dan este servicio. Pero bueno. Que existen en nuestro país, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eso es un tema fundamental, porque con eso se permite en tiempo real ubicar a un secuestrador, a un extorsionador, y la cooperación tiene que ser directa. Hace 12 años o 13 años, cuando creamos el sistema Constelación, también tuvimos los mismos problemas. Nos reunimos con los fiscales, nos reunimos con las operadoras de telefonía, en ese tiempo Telefónica y Claro, y pusimos sobre la mesa la necesidad de la cooperación que tenían que tener estas entidades con el Estado, que estábamos tras la persecución del delito.
del narcotráfico y del narcoterrorismo. Y funcionó. Entonces, ahora creo que nosotros nos hemos quedado en el tiempo y es necesario, cuando digo voluntad política, que no solo sea pues un cuarto de guerra donde relaten o cuenten cifras de operativos, ¿no? De detenidos, de bandas, sino de estos temas. De la voluntad política se refleja en sentarnos, ¿no? Estado, empresarios, empresa privada, Ministerio Público, y poder llevar a consenso y establecer políticas claras. Por ejemplo, el tema de la tecnología. Eso es lo fundamental. De acuerdo. Ahora bien, en el caso de la minería ilegal, que sabemos que mueve alrededor de 6.000 millones de dólares por año, es decir, varios puntos de nuestro Producto Bruto Interno, y mucho más que el narcotráfico. Sí. Hay una, por lo menos, pasividad de la Policía Nacional. Yo sé que para usted es difícil, tiene que hablar sobre sus colegas, pero más de 20 camiones volquetes bajan de Patas a la costa trujillana todos los días y no hay control. Sí. Hay un mercado libre en los hechos de armas, hay la utilización de explosivos, es decir, todo aquello que se pasa de los controles de la SUNAT, de SUCAMEC y de la policía. Tú has dicho es una realidad que no lo podemos soslayar ni ocultar. La presencia de la minería ilegal ha penetrado la esfera de la política también. Eso no lo podemos negar. Por esa razón es que se producen estos hechos lamentables donde casi el Estado está dejado de lado y pululan estos grupos informales de mineros ilegales que están atizando acciones terroristas, ¿no? Al dinamitar torres o asesinar a mineros formales. Son atentados que nos recuerdan un pasado que no podemos olvidar, ¿no? Sí. Entonces, esta situación implica no solo una declaratoria de emergencia, sino una acción decidida del Estado en encontrar y ubicar estos cabecillas, estas personas que financian. Esperemos que el ministro Díaz Zulueta se emplee a fondo en la captura de los jefes. Pero, mientras tanto, sí, los ciudadanos, usted lo escuchará, sufren y tienen miedo de salir a trabajar, de llevar a sus hijos a la escuela, de tomar un transporte público. Todos estamos expuestos a perder la vida si estamos en el mal momento y en el mal lugar. Se habla de más motos, de más patrulleros, de mejor coordinación entre la policía y los serenos, del uso de pistolas eléctricas por parte de los serenos, y se ha hablado finalmente de un servicio policial obligatorio y servicio militar. ¿Qué es lo que va a funcionar en el corto plazo? Porque los temas de inteligencia y de cambio de, funcionamiento de la policía tomará su tiempo hacer. Claro. Pero la gente que está en la calle, que quiere vivir y trabajar y salir con sus hijos, no puede esperar. Sí, nosotros podríamos hablar de medidas que se tendrían que tomar a mediano y largo plazo, ¿no? Y podríamos empezar por muchas, ¿no? Por ejemplo, la reforma de la policía, la reforma funcional de los campos funcionales de la policía, las escuelas y todas esas cosas. Tomará tiempo. Un centro de formación, un centro de control, de comando y control para Lima, bueno, varias cosas. Pero como tú dices, el ciudadano a pie quiere resultados ahora y que se vea y que se pueda eso visibilizar. No solo con cifras, con cantidades, con bandas, con armamento recuperado, sino con hechos que se puedan palpar. Por ejemplo, ¿cómo recuperamos la confianza de la población hacia sus autoridades? Cuando se interviene a cabecillas de estas organizaciones que están acá y que tenga una sentencia y que no haya rezagos de impunidad. Cuando la ciudadanía veía eso y que esta persona está pagando sus culpas en una cárcel de máxima seguridad, entonces va a decir, efectivamente, el Estado está respondiendo. Nos tomará tiempo, sí, pero eso se visibiliza. Por eso y siempre tengo que regresar al pasado, porque es necesario, hay que aprender de eso, cuando se captura cabecillas, dice, no, sí, está trabajando el Estado.
hay que reconocer. Claro, falta todavía un camino por recorrer, pero si vemos que esto, por ejemplo, esta impunidad, el hecho del cantante, que lamentablemente perdió la vida, fueron capturados sus victimarios y son sometidos a una sentencia célere, a un proceso judicial con la garantía del caso, y puedan tener ellos y purgar prisión o pagar su culpa en una cárcel de máxima seguridad, va a haber una sensación efectivamente de que está cumpliendo. O de este transportista, ¿no?, que ha perdido la vida también. Entonces, eso es lo que necesita a la policía, hay que exigirle ese resultado. El cómo, bueno, hay muchas formas. Y regresamos a lo mismo, a la receta tradicional o clásica, que ya está inventado. La inteligencia es importante, pero tiene que haber un liderazgo. De acuerdo, político. Me dices. Sí. Ahora, ¿cómo se explica que escuelas en Los Olivos no puedan recibir a los niños? Que haya una mente tan cruel y tan criminal y tan descarriada que ataque a una institución que debe ser sagrada, como es la escuela, y que recibimos a los niños para que las familias puedan funcionar. Y incluso han habido casos de amenazas a las escuelas que dan clases vía digital para no convocar físicamente a su alumno. ¿Qué falla ahí? Porque eso es un tema de barrio, justamente de aquella policía en la cual estaba especializado el hoy ministro Díaz Zulueta, la policía comunitaria. Claro. El tema que acá yo lo que puedo percibir es que acá tenemos que definir los roles. Y espero que el ministro, que conoce muy bien el tema de policía comunitaria, pueda trabajar. Acá hay que definir bien los roles. La sensación del ciudadano cuando llega a una comisaría y es víctima de extorsión, es que no hay una respuesta oportuna, ¿no? Porque se acumulan casos. Tengo información que la Dirección de Investigación Criminal tiene como 14.000 denuncias. Imagina una unidad no poder soportar esta carga, pues, de trabajo y resolver caso por caso. Acá tiene que descentralizarse con esa óptica, con esa visión. Las comisarías tienen que hacer una labor preventiva, sí, pero las unidades especializadas deben tener un comando único. ¿No es el caso ahora? No, porque acá las DIRINCRI, las unidades de investigación criminal, dependen de la región policial Lima, y a nivel regional es igual. Entonces, prácticamente el todismo al que nosotros hemos acostumbrado a la policía ha hecho que se pierda, primero, la mística, la especialización, la competencia y la dedicación a tiempo exclusivo para investigar estos casos. ¿Tú te imaginas, en la década de los 80, en la década de los 90, cuando se creó el GEIN, que tengamos los policías del GEIN salir a cuidar, a hacer labor preventiva, ¿no? Porque estamos embarcados en un tema de seguridad, ¿no? Sí. Pero hay especializaciones. Por supuesto. Y hay especializaciones. Ahí lo que prevaleció fue la inteligencia. Claro, y la especialidad. Sí. Entonces, eso es lo que tendría que hacerse rápidamente, replantear el trabajo para que las comisarías no sean solo una mesa de partes de denuncias donde el ciudadano no encuentra una respuesta. ¿Qué es lo que se podría hacer en las 1.400 comisarías que hay en el Perú desde ya? No, yo creo que las comisarías son el núcleo principal de la policía, de la atención al ciudadano, para hacer una labor preventiva, hacer una labor social. Es importante. Lo que yo digo es que, y en eso nosotros nos quedamos en el camino cuando estábamos en el ministerio, de hacer una separación de roles, una unidad, una especialización una especialidad en policía de orden y seguridad y una policía de investigaciones que se dedique a tiempo completo a hacer su trabajo y que no puedan mezclarse en el trabajo, que sigan un camino paralelo. ¿Y quién tiene que decidir esa especialización? Orden y seguridad por una parte, inteligencia por otra. Sí, porque nosotros en el camino hemos experimentado, pues hemos creado especialidades y subespecialidades, y al final de cuentas son dos nada más, fundamental. En todas las policías del mundo funcionan así. Eso es el camino, y yo creo que debería empezarse con esto. Y para eso, fortalecer estas unidades de investigación para que trabajen estos temas de extorsión, de sicariato, pues se dediquen exclusivamente a eso. Porque así se dedicaba antes la policía. La policía de investigaciones trabajaba así. Y capturaban a jefes. Por supuesto, a los cabecillas, ¿no?
esto, y claro, estábamos en otros tiempos. Bueno, es fácil hablar ahora, dirán, ¿no? Otros tiempos, pero... ¿Qué es lo que ha acá cambiado en estos tiempos en relación a la época en la que usted era ministro? Bueno, no. O general en actividad. Estoy hablando yo de la época del terrorismo. En la época, cuando estaba de ministro, quisimos nosotros implementar esta reforma interna para separar, para crear dos especialidades nada más, de orden y seguridad y de investigación, para que puedan seguir... ¿Por qué no lo pudo hacer? Los mismos policías, bueno, el tiempo, pues. Por eso el ministro tiene que tener una permanencia en el tiempo para que pueda establecer estas políticas, con esa visión, con el comando de la policía. Porque se necesita primero que el policía dedique a tiempo completo a su trabajo. Para eso están formados. No para ser policías que vayan rotando de una unidad de prevención a una unidad de investigación, y así vamos perdiendo la capacidad de formar nuevos cuadros. Y por eso tenemos policías así. Policías que trabajan en un año en una unidad de prevención, el otro año en una unidad administrativa, y desgraciadamente así se ha hecho la ley de la carrera policial, y con buenas intenciones, pero los resultados son malos. No, son malos. Los resultados están ahí. Es decir, los resultados cuando hay inteligencia que se aplica a ubicar y detener a los jefes. Por supuesto. Pero los datos generales son malos. Sí. El alza del número de homicidios por 100.000 habitantes es enorme. Bueno, en el año 2024 acabamos más de 2.000 homicidios y este primer trimestre tenemos 500 ya. Entonces estamos... Camino a repetir esa mala cifra. Pasar, ¿no? 2.000, sí. Claro. Entonces, este es una... Yo creo que esto... yo no quiero ser pesimista, soy optimista al respecto. Yo creo que el ministro del Interior tiene el diagnóstico, sabe lo que está pasando. He leído también que tiene un presupuesto de inversión para este año de más de 800 millones, casi... ¿En qué se debe invertir ese dinero? Bueno, yo podría dar una idea en forma general. Le escuchamos. Mira, Fernando, yo creo que acá tenemos que participar todos, ¿no? No solo el Estado, sino también el empresario privado, ¿no? Hay un buen procedimiento, una buena práctica de invertir en la modalidad de obras por impuestos. ¿No? Es conocido, sí. ¿No? El empresario privado se encarga de hacer mucho para cárceles, sobre todo, sí, ¿no? No, para infraestructura que adolece la policía. Pero creo que hay un acento en obras por impuestos para hacer cárceles y pabellones añadidos a las cárceles, ¿no? Me has tomado la palabra. Las cárceles, por ejemplo. Aparte de infraestructura policial, escuelas, 8 macroescuelas regionales a nivel nacional necesitamos, y esto nosotros lo ideamos, lo pensamos, lo planificamos, lo aprobamos con decreto supremo. 8 escuelas macroregionales y 2 escuelas de formación en Lima. Esa era la visión. Y tú hablas de la cárcel. Hablamos de Bukele, hablamos de una cárcel. Necesitamos una cárcel para 20.000 o 30.000 reos. Para que se cierre el círculo del sistema penal, ¿no? La policía, la fiscalía, el Poder Judicial y también el INPE. Pero una cárcel que tenga esas características. General Morán, seguiremos conversando con usted. Se ha voceado esos últimos días que sería candidato, y como lo veo decir que acá lo que hace falta es decisiones políticas, debo creer que usted va a dar el paso y va a comprometerse con la vida política del Perú. No estoy pensando, yo estoy solo aportando como ciudadano. Usted no está pensando, pero otros están pensando en usted, por lo que veo. Como padre de familia, que necesitamos seguridad. Al margen de nuestras diferencias políticas, necesitamos apoyar a este gobierno y a este ministro que recién empieza en sus funciones. Muy bien. 5 segundos nada más, sí, por favor. Fernando, por favor. Se conmemora hoy el Día del Abogado, saludo a todos mis colegas, pero también hace más de 40 años ingresaron a la Escuela de Investigadores 2 promociones en diferentes fechas, ¿no? 2 de abril. La promoción Tiburones, y la promoción Ranger, a la que yo pertenezco. Bueno, un saludo para todos ellos. ¿Ya todos están jubilados? Sí, todos. Nadie dura 40 años en la policía. Muchísimas gracias y muy buenas noches y mucho éxito con las decisiones que tome usted para ejercer esta responsabilidad ciudadana de las que nos